Y bueno, vamos a comenzar, vamos a prepararnos. Y el tema que traigo hoy yo es una fe, pero es una fe sin carácter. ¿Quién tiene carácter? Yo. Dice que la Biblia nos enseña a tener una fe, ¿verdad? Una fe grande, ¿sí? Pero hay personas que oran todos los días, hablan de Dios, conocen versículos, asisten a las reuniones, pero su forma de vivir no cambian. Su forma de vivir no cambian. ¿Sí? Y aquí surge una verdadera incomodidad que no le agrada a Dios. Que decimos que sí oramos, que sí sabemos versículos, que sí, pero no, no cambiamos. No cambiamos. Y eso es lo que hoy Dios nos va a hablar de que tenemos que cambiarnos de esa forma, porque nos tenemos que deleitar en su gracia. Y tenemos que cambiar. Hay muchas maneras de cambiar. Pero fíjense, fe que produce cambios en nuestra vida es notándonos cómo vamos a hacer con el carácter, cómo vamos a hacer nuestro caminar. Y en las decisiones de manera de tratar o de tomar son diferentes. Tenemos que cambiar nuestra forma ya de actuar, de cambiar, de levantar esa fe para que podamos ser íntegros conforme a la perfecta voluntad de Dios y deleitarnos en su palabra. Deleitarnos. Orar no reemplaza obedecer. ¿Sí? Oramos y todo, sí, pero no reemplacen obedecer. La oración es necesaria, pero sustituye la obediencia. Hay quienes creen que por orar mucho ya están bien, aunque sigan viviendo igual. Y no es cierto. Seguimos haciendo las cosas allá afuera de una manera que no deberíamos de hacerla. Como dije al principio, ¿sí? Como dije al principio, dice, hay personas que oran, que meditan la palabra, que se saben versículos, pero seguimos estando igual. ¿Y cómo nos tenemos que deleitar? Tenemos que hacer un cambio, deleitarnos, cambiarnos. ¿Sí? Dice que la oración nos enseña, pero sustituye la obediencia. Hoy quienes creen, porque orar mucho, ya están bien, aunque sigan viviendo igual. No. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando me digan, ¿ya está listo? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, quiero que me ayuden. Vamos a interactuar. Amén. Tremendo, ¿ah? Dice que Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a qué? A su palabra de Jehová. Sí, dice aquí, estamos hablando que los holocaustos los hacían ¿en qué? ¿En qué hacían los holocaustos antes? ¿En qué? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la gente agarraba un cabrito, hacía como incienso,
Y ya, con eso, Dios perdonaba sus pecados. ¿Sí? Y dice que subía con ese olor fragante y Dios veía, ok, sus pecados, todo. Pero ¿y su obediencia? ¿Y la obediencia? Ahora aquí dice, más adelante dice actualmente, dice aquí que después de la donde dice holocausto y sus víctimas como se obedezcan, la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los que, que los, que los sacrificios en qué, en lo que hacían en el Antiguo Testamento. Ahora lo que quiere el Señor es que, ¿cómo? Obedecer. Quiero que repitamos eso. Obedecer. Y cuesta trabajo obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios que se hacían. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Porque Dios no busca solo la palabra bonita dirigida al cielo, buscando vidas alineadas en la tierra, sino lo que quiere el Señor es que le obedezcamos a su palabra aquí en la tierra. ¿Cómo nos podemos deleitar? Tenemos que hacer un cambio deleitándonos, pero tenemos que cumplir su palabra. Tenemos que acrecentar esa fe, tenemos que cambiar esa forma de pensar, esa forma de actuar. Porque podemos deleitarnos cuando estamos contentos, cuando Dios hace la obra. Pero cuando no nos acordamos de Dios, tenemos que cambiar esa forma de empezar a obedecer su palabra. La fe, si no tiene obra, está muerta. Entonces, la obra que nosotros tenemos que hacer es la obra que con fe y con obediencia al Señor. ¿Sí? Amén. No dice débil, dice muerta, porque la fe viva produce frutos visibles, nos perfecciona, pero sí, transformación. O sea, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Hoy en la mañana yo estaba pensando, dije yo, ¿será que Dios toque el corazón de cada uno de sus hijos, que son mis hijos? Vengan a escuchar la palabra. Dije yo, bueno, por la fe, Señor, que tienen, tú acrecéntalos, tócale su corazón y que vengan. Y no es bonito que hoy estés aquí. A lo mejor quisieras estar allá en tu casa porque pues, está feo el tiempo, pero no es bonito estar recibiendo la palabra. A veces dices tú, es que no, está muy feo y todo, pero no sabes lo que Dios tiene para ti recibiendo hoy la palabra. La palabra. Amén. Vamos a Mateo 7:16. ¿Listos? Ok, ahorita lo leemos, pero quiero que me pongan atención aquí dice, cuando una persona ora, pero sigue siendo violenta, mentirosa, orgullosa, rencorosa o irresponsable, habla mal del prójimo, algo así, ¿está funcionando bien? No está funcionando bien. No está funcionando bien. Entonces ahí es donde entramos en el versículo de Mateo 7:16, ¿qué dice? Perdón, Mateo 7:16, ¿qué dice? ¿Que por qué? Por tus frutos
los conoceréis por tus frutos. Hijos, ¿qué estamos dando frutos? Estamos aprendiendo a dar fruto. Estamos orando. Estamos pidiendo. Estamos haciendo la obra del Señor a través de su palabra. Estamos obedeciendo. Está tremendo. Está tremendo porque Dios está hablando a todos. A todos. ¿Qué estamos haciendo? Oras en tu casa. Ayunas. Obedeces. Dice, por su fruto los conoceréis. Dice, puedes identificarlo. Esta es la nueva traducción viviente de la palabra del Señor. Dice, puedes identificar por tus frutos, es decir, que por la manera en que te comportas, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos, higo de los cardos? Quiere entender que por frutos de que nosotros vamos a ser reconocidos ¿de qué? ¿Delante de quién? Por tus frutos los conoceréis. Qué tremendo aquí. ¿Por cuántas oraciones haces? ¿Cuántos versículos citas? Sino por cómo vives, cómo te comportas. Dios no quiere un devoto, quiere una transformación personal en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que cambiar, transformarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor se quiere deleitar. Este es el año del deleite. Y como el año del deleite, ¿cómo quiere que te deleites tú? Si pones esa cara así de como de mírame y no me toques. Desde que estás pasando por esa puerta, uno está bendiciendo y vienes, a lo mejor vienes allá por el aire, ¿no? Y cruzas esa puerta y de repente, ¿qué? Si te saluda el hermano, y lo pela. ¿O no? Así como, hola, ¿qué haces? Saludas. Y a veces hasta nada más con verle la mirada así como que, ay Señor. O como los niños cuando los traen. Porque los niños a veces nada más quieren dormir. Los jóvenes quieren otra cosa, pero no se acuerdan de Dios. Entonces el Señor quiere cambiarnos esa forma, ese movimiento, ¿sí? Donde el Señor nos está hablando, donde el Señor está pidiendo. Entonces nosotros tenemos que cambiar el carácter. ¿Y saben cómo vamos a cambiar el carácter? Cuando la fe se vive en cada uno de nosotros. Esa fe que uno tiene que decirle, por fe, yo voy a cambiar. Por fe, tengo que obedecer.
Por fe, el Señor me va a ayudar a cambiar. Por fe. Por fe. Porque mira, cuando uno decide salir a otro lugar, desde un principio, desde que antes que te vayas a levantar, lo planeas y te vas. Como dice, ejemplo, mañana voy a salir a tal lugar y lo voy a hacer y voy a ir esto. Lo planeas y lo haces. Pero no te acuerdas. Pero por fe lo voy a hacer. Y de repente lo metes, por fe lo voy a hacer. ¿Y se cumple o no se cumple el objetivo? Sí. Perfecto. Excelente, qué bueno. Y cuando le pides al Señor, por fe voy a cambiar. ¿Será? Amén. Además una dijo amén, los demás nada más así como que. Por fe voy a cambiar. Amén. Así es, vamos a cambiar. Mire, Dios nos habla de una manera que a veces dice, no quisiera, pero tenemos que deleitarnos. Deleítate en el Señor. No sientas que digas, ay, el Señor me está hablando. No, deleítate porque el Señor quiere que nos deleitemos. El Señor quiere que nos deleitemos. Sí, sí. Y ya, porque Él nos tiene que perdonar, como dice en Juan capítulo 8, versículo 11, donde Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Juan capítulo 8, versículo 11. Juan 8, 11. Donde Jesús le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Donde le dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor, ¿qué? Ni yo te condeno. Mejor vete, no peques más. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Le está hablando a la mujer. Hoy nos está hablando a cada uno de nosotros que se va a cortar, se va a quitar, nos va a perdonar. Pero ¿cómo tenemos que hacer un cambio? Primero lo perdono, luego que cambie, lo perdono para seguir y darle la oportunidad de empezar de nuevo. Un cambio distinto. Un cambio distinto. Un cambio distinto. Donde si yo decía, ¿sabes qué? Yo me iba a otro lado, pasaba por aquí, ya no. Un cambio. Un cambio. Y donde ahí Dios nos queremos que tiene que cambiar el carácter cristiano. Un carácter donde nosotros vean que cada que uno vaya y llega a ese lugar, sientan la presencia del Señor que va contigo donde quiera que tú vayas. Y esto lo hemos puesto a veces en práctica, que a veces vemos un lugar, no han ido a veces a algún lugar que está con 2 o 3, llegas tú y de repente se llena. Y de repente se llena. ¿Has ido a algún lugar donde tú dices, a veces llegas y hay 2, 3 personas, pero llegas tú, entras, pides, oras y de repente ya está lleno? Porque bendices, tú llevas la presencia porque el Señor va con nosotros. Y de repente dices, ya se llenó y está vacío. Uno mismo se sorprende porque tú llevas la presencia del Señor. ¿Y dónde hay luz? ¿Qué hay? Exacto, donde hay luz hay bendición. Hay bendición. Es la presencia.
Así que tenemos que, la fe verdadera incomoda, corrige y transforma. Así que nosotros tenemos que, la fe verdadera, ¿qué hace? La fe verdadera corrige y transforma. La fe incomoda, corrige y transforma. ¿Por qué? Porque por fe tenemos que cambiar. Así que tenemos que estar preparados. ¿Sí? No se trata de orar más, se trata de vivir distinto con la oración y con la presencia del Señor. Distinto. Cambiar nuestra forma de pensar. ¿A través de qué? De la fe. Y tenemos que cambiar nuestro carácter. Nuestro carácter. Tenemos que cambiar. Dios no busca cristianos perfectos, busca cristianos dispuestos a cambiar. ¿Sí? Dios no busca cristianos perfectos, busca cristianos dispuestos ¿a qué? A cambiar, a cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Sí? Tenemos que cambiar. Tomar que el Señor tome control de todo. Y mire que cuando Dios empieza a hacer un cambio, Dios cambia. Si Dios cambia, Él nos va a transformar de una manera sobrenatural. Una manera donde Dios dará un corazón nuevo, como dice en Ezequiel 36:26, donde Dios nos va a cambiar todo. Pero a través de qué? De un cambio que nosotros tenemos que hacer. Donde dice aquí en Ezequiel, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? De carne. De carne, donde nosotros ahí vamos a empezar a hacer, a cambiar, a decirle al Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces estamos empezando, estamos comenzando. Tenemos que deleitarnos en el Señor, pero tenemos que deleitarnos ¿cómo? Con una fe de excelencia. Ya ven que aquí, como les estaba diciendo, Dios no pide un ¿qué? No pide un cristiano perfecto, busca un cristiano dispuesto a cambiar. A cambiar. ¿A cambiar qué? Nuestro carácter por la fe. ¿Cómo eras? Tú te sabes, tú te conoces cómo eres. Tú te conoces cómo te tienes que examinar. ¿Por qué? Porque dice, sí, somos cristianos, oramos, pedimos y todo, pero todos los días conocemos un versículo y todo, pero ¿qué pasa? Que no cambiamos, seguimos igual. Entonces, Dios en este año está pidiendo que ya, ok, ¿quieres deleitarte en el Señor? Tienes que sacar todo lo que no le agrada al Señor ya. Sí conocemos, sí sabemos la palabra, sí oramos, sí conocemos versículos, pero ya no quiere que seamos igual. Y Él ya no quiere. Amén. Así que ya no quiere. Él quiere que seamos transformados, cambiados, dirigidos con su palabra, estar en la presencia de Él y nos dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes que le quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón tierno y respectivo. Eso lo dice en otra
traducción de la Biblia, nueva traducción viviente. No sé si alguien más tenga ahí otra versión donde a lo mejor tiene otra forma de expresarse en la palabra. Pero tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar todo. ¿Sí? No se trata nada más de orar más, sino se trata de cambiar juntos, cambiar, cambiar. ¿Para bien? ¿Quiénes se enojan? ¿Quiénes se molestan? Tenemos que cambiar, porque el deleite del Señor está con nosotros. Deleítate en el Señor. Así que tenemos que ver la forma de tomar en cuenta, de ir cambiando, de ir viendo. ¿Me falta o me quedo? ¿Eh? ¿Estoy bien? Ah, digo, es que te me quedas viendo y ya hasta me da miedo cuando veo el reloj, no me hace así. Ya. Así que nos- tenemos que cambiar, deleitarnos en el Señor, ser un cambio, ¿sí? Tenemos que ser ese cristiano con un carácter diferente, cambiar ese carácter. ¿Saben por qué? Porque como dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus frutos vamos a ser reconocidos que somos cristianos allá afuera. Que no se te olvide que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano con carácter. Porque aquí podemos decir, somos cristianos con carácter, pero allá afuera, yo la pregunta es, así como eres aquí, ¿eres allá afuera o no? ¿O cambiamos? Cambiamos. Mira, a veces podemos hacer aquí, no, pues es que sí, aquí podemos hacer aquí y allá. No, hombre, hasta andas bailando y escuchas la música. ¿Cómo se llama? La música del vecino. Y en vez de decir, oh Señor, pues toma el control, ¿no? Dice, ay, el vecino anda alegre. Y empieza tú también. No, 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 tenemos que ser unos hijos de Dios diferentes a ellos allá afuera. Cambiar nuestro carácter. No caer en esa monotonía de que lo que hay allá afuera. Quitarnos todo lo que hay afuera. ¿Sí? Deleitarnos en lo que el Señor tiene para con nosotros en su palabra. De cambiar. Así que no hay más que cambiar nuestro carácter de una manera u otra. Donde el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Donde dice que tenemos que empezar de quitar todo de adentro hacia afuera. Todavía que no, a lo mejor nos falta quitar todavía, porque sí, tenemos que pasar un proceso, un tiempo, y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. A veces, de una manera u otra, nos cuesta trabajo cambiar, pero por medio de la fe que el Señor nos da, tenemos que cambiar. Pedirle al Señor
orar al Señor, pero orar como diciéndole al Señor. No nada más porque digas que yo sé orar, hablo de Dios, conozco de Dios y no cambiamos. No, tenemos que cambiar esa fe. Tenemos que cambiar esa fe que tiene que ser nuestra fortaleza para poder tener un buen carácter. Cambiar. Así que no hay más. Así que nosotros tenemos que examinarnos. Dice que la fe verdadera incomoda, corrige y transforma. Y ahorita nosotros, Dios nos está corrigiendo, Dios nos va a cambiar y Dios nos va a transformar. Y transformando, según nos vamos a seguir deleitando en el Señor. Amén. Porque el Señor quiere que nos deleitemos, pero también quiere que nos autoexaminemos, ¿sí? Nos tenemos que nosotros autoexaminar para mirarse en el espejo, porque la fe real no solo se escucha, se ve. ¿Saben por qué? Porque si tú le dices a alguien, por fe vas a ser bendecido, Dios está escuchando la palabra de su siervo. Y nosotras aquí tenemos que también estar, mi hermana, por fe, porque a veces hay momentos difíciles que estamos pasando nosotros como cristianos, una situación, un problema, y pide. Y lo primero que dice, por fe Dios va a hacer la obra, amén. Claro, gloria a Dios. Pero tenemos que cambiar, tenemos que creer, tenemos que acrecentar esa fe y deleitarnos en el Señor. Su palabra es viva. Amén. Así que entonces preparémonos porque el Señor hoy Dios nos está hablando de una manera de deleitarnos donde Él dará un corazón nuevo, pondrá espíritu nuevo, donde nosotros tenemos que cambiar, donde solo tenemos que escuchar, porque la fe real, así que preparémonos ahí donde estamos, donde Dios nos examine, donde Dios tiene que empezar a cambiar de adentro hacia afuera, donde Dios nos tiene que cambiar nuestro carácter, donde Dios busca cristianos, que busca cristianos dispuestos a cambiar. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y ahí nos vamos a autoexaminar hoy.